Buenas noches, Dios les bendiga en esta ocasión. Me gustaría que si pueden acompañarme a la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 2. Efesios capítulo 1 versículo 2 dice así la palabra de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos ante tu presencia, dándote gracias por todas tus bendiciones, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu gracia infinita que nos ha salvado. Podemos estar aquí en pie delante de ti, transmitiendo, Señor, esta palabra, este mensaje, esperando, Señor, que tú hagas el efecto en la vida de cada hermano y de cada hermana, y que tu palabra, Señor, pueda penetrar no solamente en la mente, sino también en el corazón. Gracias por el privilegio que nos permites poder ministrar de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque en su palabra podemos encontrar diferentes, ¿verdad?, asuntos que nos ayudan en diferentes circunstancias. Y hoy voy a hablar sobre un saludo. Ya ve que saludar es muy importante, lo cual por generaciones se ha practicado, aunque en los días que vivimos se ha olvidado esa práctica. Hoy en día la gente casi no se saluda mutuamente en las calles, aún ni con los vecinos. Pero en la Biblia encontramos que era típico de los escritores poder dar un hermoso saludo a sus lectores, y por lo tanto es algo especial que el apóstol San Pablo, como Pedro y otros más practicaban. Por lo tanto vemos, ¿verdad?, que un saludo particular que en la mayoría de las epístolas que escribió el apóstol Pablo era este saludo de gracia y paz. Por eso el segundo versículo comienza con esta bendición que él quiere compartir con sus lectores. Gracia y paz a vosotros. Pero mire de dónde venía la paz. De nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es muy importante considerar este saludo. Y de ese saludo sacamos el siguiente tema. Tenemos la gracia y la paz de Dios. Hoy vamos a hablar sobre estas dos virtudes, estas dos, por así decirlo, bendiciones que tenemos, porque son bendiciones. Tener la gracia de Dios es una bendición, mas agregando la paz de Dios es otra bendición. Por eso podemos decir que estamos grandemente bendecidos al tener estas dos bendiciones, y hoy vamos a hablar sobre ellas. Por lo tanto, primero vamos a hablar sobre la gracia. La definición que encontramos de la palabra gracia es una palabra que encierra varios significados relacionados con las ideas de favor, benevolencia, agradecimiento y beneficio. O sea, una persona que recibe esta gracia, bueno, pues tiene estas virtudes, ¿verdad? Estos favores, estos beneficios. Es algo hermoso, una benevolencia de Dios. Por eso de ahí viene la palabra con gracia y sin gracia. Por lo tanto, cuando una persona no tiene la gracia de Dios, mayormente es una persona que no tiene ningún beneficio, es una persona que no tiene favor en su vida, que nada le sale bien. De ahí viene la palabra que muchas veces se usa en nuestro español, ¿verdad?, que es como en otras palabras, una persona sin gracia, que se usa de una forma ofensiva y que se ha puesto como una palabra mala en nuestro vocabulario. Pero eso en sí es lo que significa. Una persona sin gracia es un desdichado, es una persona digna de lástima. Pero nosotros tenemos la bendición que a través de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Dios está sobre nosotros. Ahora, el término griego para la palabra gracia es charis, de donde viene la palabra carismático, que quiere decir un don otorgado por pura benevolencia.
Gracia es un don, es un carisma, es un cariz, es un regalo que por pura benevolencia, pura bondad de Dios se nos ha concedido, se nos ha aplicado a través de la salvación que hemos heredado a través de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, personas que de una manera u otra demostraron gracia hacia los demás, demostraron benevolencia. Uno de ellos es José con sus hermanos, que estos hermanos, como ustedes saben la historia, vendieron a José a unos ismaelitas que después lo vendieron a Potifar, uno de los líderes de Faraón. Y usted sabe la historia, pero después como Dios estaba con José. Dios dice que le daba gracia en todo lo que hacía. Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, porque la gracia de Dios estaba con él. Después él demostró esa gracia ya cuando muere su padre Israel, Jacob. Entonces ellos vienen a pedirle perdón, diciéndole que su padre mandó que al morir él no tomara venganza. Y vemos cómo José demuestra esa gracia, ese regalo de perdón hacia ellos. Otro caso lo vemos de un personaje no muy conocido llamado Ebemelec. Era un eunuco etiopía que vivía en el tiempo del profeta Jeremías. Y cuando el profeta Jeremías lo metieron los malvados por envidia a una cisterna donde había lodo, entonces él peligraba su vida. Pues Ebemelec fue a pedirle al rey y pidió esa gracia, y a través de ello este hombre demostró una gracia y ayudó a sacar al profeta Jeremías de una muerte segura, por lo cual Dios lo bendijo, porque Dios después da una palabra a favor de Ebemelec, de que todo que él, por lo que él hizo, por haber creído en Dios, por haber demostrado gracia hacia el profeta Jeremías, Dios le iba a guardar su vida por botín, o sea que él no iba a morir, que él no iba a padecer como nosotros por el castigo que venía por la desobediencia. Otra historia muy hermosa de la gracia demostrada de hombres a hombres fue la del rey David con Mefiboset, un hijo de Jonatán, lisiado de pies, que él lo manda a llamar, lo invita y lo hace parte de su mesa, de su comida diaria. David demostró esa gracia hacia este hijo de su amigo Jonatán. Y bueno, pero el ejemplo más maravilloso de la gracia de Dios aplicada hacia los hombres es la gracia que vino a demostrar y a darnos el Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. Porque nos dice 2 Corintios capítulo 8 versículo 9, porque ya conocéis la gracia, aquí está la palabra, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces podemos decir que ese es el ejemplo más grande de demostrar una gracia hacia el ser humano, muriendo por nosotros. Por eso el apóstol Pablo en este saludo dice: la gracia y la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ejemplo supremo de ese regalo, de esa benevolencia que Él vino a darnos para salvarnos. Por lo tanto, sabiendo nosotros que tenemos esa gracia de Dios, ese regalo de Dios, también es menester que nosotros hagamos nuestra parte. Así como Dios de gracia nos dio su gracia, como dice una parte en la Biblia, de gracia recibiste, que hay que dar de gracia. Por lo tanto, es nuestro deber también tener gracia delante de Dios. O sea, tener gracia delante de Dios significa agradarle. También es importante tener gracia delante de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo también en esto sigue siendo el número uno, porque nos dice la Escritura que cuando Él, después de tener ese encuentro, allá esa pérdida a sus padres terrenales, que estaba con los indoctos de la ley, allá con los escribas, con los fariseos en el templo, dice que después de eso, Él crecía en estatura y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. De esa manera usted y yo tenemos la gracia de Dios.
tenemos el regalo de benevolencia, de perdón, de salvación que Dios nos ha dado. Por lo tanto, tenemos que agradar a Dios, tener que poder crecer en gracia, agradarle a Dios y también crecer en gracia delante de los que están a nuestro alrededor y demostrar esa benevolencia, demostrar ese amor a este mundo perdido, a tantas almas sin Cristo, sin esperanza, que se hunden cada día más en el pecado, se hunden cada día más en la desesperación, se hunden cada día más en el temor, se hunden cada vez más en la inseguridad y tantas otras cosas que provocan esa inundación en sus vidas, en todas las áreas de su vida. Hoy en día necesitamos que la iglesia de Jesucristo, de la cual usted y yo somos parte, podamos compartir esa gracia para poder acobijar y ayudar al necesitado y poderlo ayudar que se levante en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso recordemos, así como Dios nos dio su gracia, también nosotros de gracia tenemos que dar a los demás. Amén. La segunda verdad sublime que vamos a considerar es la paz, el segundo beneficio, la paz de Dios. Porque mire, vamos a estar considerando lo que es la paz con Dios y la paz de Dios. Dos términos, dos acciones, dos obras de Dios con relación con Dios, pero tienen que ver solamente, la diferencia es un con y el otro es un de. Vamos a explicar la diferencia, pero comencemos primero. Tenemos la paz con Dios. Nos dice Efesios capítulo 2 versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando entre ellos la enemistad. O sea, tener paz con Dios significa tener la reconciliación. Otra doctrina muy importante. Por eso, la primera fase de la reconciliación fue juntar una comunidad al pueblo gentil y al pueblo judío. Dos pueblos que no se querían, unos menospreciando a otros y otros lastimados por los otros. Entonces Dios derribó por su paz ese muro, esa pared intermedia, y de dos pueblos hizo un solo pueblo. Por eso se dicta en la palabra de Dios que hoy en día ya para delante de Dios no hay judíos ni hay gentiles, todos somos iguales. Tampoco hay diferencia entre hombre y mujer, porque delante de Dios tanto el hombre como la mujer están al mismo nivel. Por lo tanto, y gracias a la paz con Dios, por eso la segunda parte, por así decirlo, de esta gracia, de esta reconciliación, por medio del mismo sacrificio, es unirnos con Dios. O sea, la paz con Dios primero viene a unirnos con Dios para después unirnos con los demás y ser un solo pueblo. Por lo tanto, con Dios significa quitando de en medio la causa de separación y del profundo distanciamiento que había por causa del pecado entre Dios y el hombre. Porque la Biblia menciona que todo el que pecare, aparte de morir, el que peca, el que ama al mundo, se considera bíblicamente enemigo de Dios. Por lo tanto, todo hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que anda en desobediencia, practicando el pecado, se considera enemigo de Dios. O sea, hay una enemistad, no porque Dios lo haya puesto. Dios puso una ley y el hombre, al desobedecer, al tergiversar esa ley, a transgredir a esa ley, entonces se hace él mismo enemigo de Dios y por lo tanto no hay una relación. Es aquí donde viene nuestro Señor Jesucristo, que a través de su sacrificio viene a reconciliarnos. Él vino a ser nuestro embajador, Él vino a ser nuestro reconciliador, que nos reconcilia con el Padre. Entonces ya no somos enemigos de Dios, ya no hay enemistad, es abolida, y ahora entramos en una relación de padre e hijos, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a través de Él,
tenemos paz con Dios. No más enemigos, antes por el contrario, ahora somos amigos de Dios. Y lo más hermoso, somos hijos de Dios gracias a la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos paz con Dios. Eso es una de las facetas de la paz divina, de la paz de Dios. Ahora, por eso tiene como propósito esta paz con Dios quitar toda enemistad. Por eso es muy interesante verlo, lo que indica la Escritura. La siguiente faceta de la paz con Dios, o en esta cuestión, es la paz de Dios. La otra, la paz con Dios, habla mayormente de una posición, ¿verdad? Enemigos, ahora hechos amigos. Esa es paz con Dios. Pero en cambio esta es la paz de Dios. Habla de relación. Es algo interno, algo espiritual que es provocado también por nuestro Señor Jesucristo al salvarnos. Por eso, la paz de Dios es aquello que viene a levantarnos en esos momentos difíciles, que estamos pasando por tormentas, que estamos pasando por problemas, o que estamos pasando por momentos difíciles. La paz con Dios solamente reconcilia a dos enemigos haciéndolos amigos, pero no efectúa una obra, no ministra esa paz interna que quita todo dolor, que quita toda desesperación, toda intranquilidad. Eso es diferente. Pero en cambio la paz de Dios es así, es el antídoto a la ansiedad, es el antídoto que nos puede ayudar en momentos difíciles. Por eso los versículos claves para esto son los que leemos en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, que nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso es poder nosotros analizar esto. Mirar aquí que esta paz supera todo entendimiento. Un problema muy común en nuestros días es el afán, son las preocupaciones que llevan a la ansiedad y que muchas veces llevan a la depresión. Por lo tanto, es algo que peleamos nosotros día tras día con nuestros pensamientos. Cuando en nuestros pensamientos vienen afanes, pensamos cosas negativas, se provocan los afanes, se provocan las preocupaciones, la ansiedad, y eso causa que perdemos la batalla en nuestra mente, y eso negativo se transmite al corazón, a nuestro ser, y somos afectados tanto espiritual, tanto física y emocionalmente. Por eso es muy importante ganar la pelea en nuestra mente y no dejar que la preocupación, la ansiedad o cualquier otra cosa negativa pueda hacernos perder, nos venza, porque al vencernos se va a ir al corazón y el estado se pone peor. Por eso es importante que cuando usted y yo tengamos pensamientos negativos, tenemos que vencerlos en el nombre de Jesús. Tenemos que vencerlos a través de la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos da el antídoto, nos da la solución. Primeramente nos avisa, nos advierte, nos demanda que no estemos preocupados. Por nada, dice, estéis afanados, sino que cuando viene la aflicción, cuando viene la preocupación, cuando viene a nuestra mente esos pensamientos que quieren germinar esa preocupación, dice que debemos, si no sean conocidas vuestras peticiones, ese sentir, ese pensamiento, esa necesidad, esa preocupación en el momento, tenemos que presentar a nuestro Dios, presentarlas ante Él, pedirle a Él que nos ayude en oración y ruego. Oración y ruego significa constantemente, pero también no olvidando, dando gracias a Dios.
O sea, cuando yo oro por una situación molesta, algo que me quiere causar preocupación o me está preocupando, yo tengo que orar por la solución. Tengo que rogarle al Señor que me ayude, que me dé la victoria, y al mismo tiempo que oro, dar gracias a Dios, porque el dar gracias a Dios es cuando usted y yo estamos poniendo en acción nuestra fe, y por eso estamos creyendo que Dios ya va a hacer la obra. Por eso yo estoy en preocupación, oro a Dios, ruego y doy gracias. Entonces ya mi fe está diciendo que ya descanso en Él, porque Él va a tener cuidado de mi situación, de mis necesidades, de esos problemas, y Él se va a hacer cargo de ello. Por eso el apóstol Pedro también dice: echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, cuando yo hago eso, cuando yo presento, cuando yo oro, cuando yo peleo contra la preocupación, pensamiento negativo, con oración y ruego, y con alabanza y adoración, acción de gracias, entonces ahí es donde se glorifica a Dios, y Dios ministra en la vida de la persona a través de su paz. Por eso ya el versículo 7 nos dice: y la paz de Dios, aquí viene lo hermoso, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando habla esta paz que pasa todo entendimiento, expresa que nos presenta la paz prometida como algo difícil de comprender y explicar. Porque dice, esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que a veces no entendemos, no comprendemos, pero no importa que no entendamos cómo se glorifica a Dios, cómo se manifiesta la paz de Dios. Lo importante es asirnos de ella, quedarnos con ella y usarla para vencer ese momento de ansiedad, ese momento difícil. Por lo tanto, también no es una tranquilidad que es provista. Cuando usted y yo oramos con oración, con ruego y acción de gracias, viene esa promesa de la paz de Dios. Y no es una tranquilidad, no es una paz temporal o condicional. Es una paz que el mundo no conoce y mucho menos la puede dar. El Señor Jesús nos dice en San Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El mundo no puede darnos esa paz maravillosa, solamente Cristo nos la da. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que orar, orando todo el tiempo, rogando con acción de gracia. Y esa paz que aunque no la entendamos, es porque, ¿sabe por qué? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz que no tiene límites. Puede ser recibida, pero no puede ser comprendida. Pero como vuelvo a decir, ¿qué importa que no la entendamos? Mientras la recibamos, la mantengamos, eso es lo que me va a ayudar a tener la victoria. No está sujeta esta paz de Dios a las circunstancias. Es un fruto, una de las características del fruto del Espíritu Santo. Es algo que solamente los hijos de Dios pueden disfrutar. Malas noticias para los que no tienen a Cristo. Esto no es para ellos. Esto no es para usted si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Esta paz no es para usted. ¿Por qué? Porque para poder usted tener esta paz, tiene que tener a Cristo en su corazón. Y los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, que espiritualmente lo confesamos de esa manera, necesitamos nosotros vivir esa paz cada día para poder superar y de esa manera triunfar en los momentos difíciles. Por lo tanto, esta es la paz, esta paz que solamente los hijos de Dios pueden disfrutar. Por lo tanto, no es para todos. Solamente aquellos que han creído en Cristo, lo han aceptado como Señor y Salvador, lo han confesado y tratan de vivir una vida, hacen todo lo posible por vivir una vida conforme a su voluntad. Ahora, ¿qué hace esta paz que sobrepasa todo entendimiento? Difícil de entender. Nos dice que guardarán nuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea, guardará nuestra mente y nuestros corazones. Pero mire, ¿en quién los va a guardar? ¿Cómo los va a guardar? Por eso dice, es clave lo que dice el versículo.
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, no por la estabilidad, por medio de la estabilidad económica, no, por la estabilidad emocional, que su matrimonio esté bien, que tenga salud, que tenga, no. Esa paz que va a venir a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos es una paz que está relacionada con Cristo Jesús. Vuelvo a repetirlo, sin Cristo Jesús, sin nuestro Señor Jesucristo, no podemos experimentar esa paz que viene a guardar, que viene a curar, que viene a aliviar, que viene a darnos la victoria en nuestro corazón y así como en nuestros pensamientos. Por lo tanto, es una promesa de protección contra las acechanzas del enemigo, quien trata de atacar nuestros pensamientos y la pureza y que podamos nosotros perder una pureza de corazón. Porque recuerde, el campo de batalla del diablo hacia nosotros es la mente. Cuando damos cabida a él, cuando le dejamos que él inunde nuestra mente con su malicia, con su maldad, con sus dardos encendidos, entonces ahí es donde perdemos la batalla. Ahí es donde comienza toda batalla en la mente. Esos dardos que constantemente el enemigo y sus huestes de maldad lanzan contra los hijos de Dios. Por eso, tanto lo intelectual como lo emocional son protegidos por el Señor cuando las circunstancias no pueden ser cambiadas. Aunque estemos viviendo momentos difíciles, aunque estemos pasando en una necesidad, enfermedad, un ser querido, esto es lo que hace la paz de Dios. La paz de Dios viene a guardarnos para que no cedamos, para que el enemigo no triunfe y nos haga decaer espiritualmente o que perdamos nuestra fe o decaigamos en nuestra fe. Por eso es importante que cuando yo estoy pasando por la tormenta, o sea, no estamos hablando que la tormenta va a cesar, la tormenta va a estar ahí azotando, pero la diferencia es que Cristo a través de su paz nos guarda sosiegamente, tranquilos, con paciencia, esperando que esa tormenta pase. Así es la paz de Dios. El enemigo va a insistir día tras día, pero la paz de Cristo ahí va a estar guardándonos, teniendo fe, teniendo confianza, paciencia de que Dios se va a glorificar en el tiempo oportuno, cuando sea su voluntad. Por lo tanto, esta es una paz interna que nos ayuda a tener paz externa. Cuando los caminos, dice la palabra de Dios, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos les hace estar en paz con él. O sea, cuando yo internamente, en mi mente y en mi corazón, tengo la paz de Dios, eso me va a ayudar a poder no solamente vencer a esos pensamientos negativos, al enemigo que externamente me manda esos dardos encendidos, sino también alrededor con mis prójimos y las circunstancias en el mundo, voy a poderme mantener sosiegamente, tranquilamente, esperando que Dios se glorifique. Yo sé que es algo difícil de aplicar, pero eso lo tenemos, es un beneficio que tenemos gracias a nuestro Señor. Por lo tanto, nos dice la palabra de Dios también en Colosenses 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Otra vez la acción de gracia. Mire qué bonito aquí, la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Cuando nosotros dejamos que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, entonces es cuando vamos a tener victoria. Cuando dejamos que el temor, las preocupaciones o cualquier otra emoción negativa gobierne en nuestro corazón, ahí es donde vamos a estar fritos, ahí es donde vamos a estar en graves problemas. Pero mi hermano, mi hermana, tenemos este beneficio de la paz de Dios, esa paz que nos ayuda, inunda nuestra mente,
y comenzando ahí y después inunda nuestro corazón. Hay que disfrutar de esa paz, porque para disfrutar esa paz, como mencionamos, tenemos que orar, tenemos que rogarle al Señor, tenemos que ser agradecidos, porque recuerde que dice, cuando nos dice el versículo inicial de esta parte, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahí está la clave. Y aquí nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que así mismo fuiste llamados, en un solo cuerpo. Y miren, y ser agradecidos. Necesitamos ser agradecidos. Necesitamos ser agradecidos. Y ya que tenemos la paz con Dios y la paz de Dios, tenemos nosotros que practicar esta paz con nuestro prójimo. Porque nos dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La primera parte, seguir la paz con todos. Debemos ser de buena influencia. No debemos ser personas con influencia negativa, sino positiva. No debemos ser personas pleitistas, divisionistas, personas que andamos iracundas, que andamos provocando pleitos y provocamos problemas fácilmente. No, nosotros tenemos que ser pacificadores. Recuerde que una bendición de las bienaventuranzas es bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra, porque ellos serán llamados hijos de Dios, mejor dicho. Entonces necesitamos nosotros también, ya que tenemos paz con Dios y tenemos la paz con Dios que nos ayuda a vencer problemas, etcétera, etcétera, tenemos nosotros también que tener paz con los demás. Nuestra influencia debe ser directa, profunda y continua, asegurándonos de que sea algo positivo. Dios es el Dios de paz y nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Por lo tanto, nosotros somos hijos de paz, somos hijos de Dios que tenemos que compartir esa paz. Por eso tengamos cuidado de no caer y ser personas que nos dejamos guiar o nos dejamos afectar por los problemas, las circunstancias. No, mi hermano, no, mi hermana. Tenemos que ser hombres y mujeres que seamos agradecidos por la gracia que se nos ha concedido y de la misma manera también por esa paz con Dios, porque ya somos reconciliados, y esa paz de Dios que nos ayuda a poder vencer, a poder guardar nuestra mente y nuestros corazones. Por lo tanto, debemos siempre dar gracias a Dios por su infinita gracia y su abundante paz. Porque mire, somos más que bendecidos, indignos somos de la gracia de Dios y de esta paz abundante que Dios nos ha dado para guardar nuestras mentes y nuestros corazones. Por lo tanto, sigamos teniendo paz con Dios y la paz de Dios en nosotros, porque eso es lo que nos va a dar la victoria en medio de los problemas, de las circunstancias. No se dé por vencido. Tenemos un Dios poderoso que nos ha dotado de muchos beneficios, de muchas bendiciones. Y estas bendiciones es, como hemos mencionado, su gracia, ese regalo de salvación, ese regalo de bondad, de amor que Él nos ha dado. Y ahora tenemos esa paz con Dios, ya no somos enemigos, somos amigos de Dios, somos sus hijos. Y sobre todo, Él nos ha dado esa paz con Él, que viene a guardar nuestra mente, nuestros corazones. A veces sufrimos porque queremos, los antídotos los tenemos, la solución la tenemos en nuestra mano, la solución la tenemos en la palabra de Dios. Por eso qué importante es que usted y yo leamos siempre la palabra de Dios, porque esa es la que ella nos va a dar estos mensajes, esta palabra para ayudarnos a pasar en estos momentos difíciles. Estamos en momentos difíciles como nunca. Parece que ya las cosas están mejorando, pero no sabemos, pero aún así
falta mucho para que vuelva toda la normalidad. Por eso más que nunca debemos dar gracias a Dios, vale la redundancia, debemos dar gracias a Dios por su gracia infinita y hay que aprovecharnos, hay que usar esa paz que Él nos ha dado, siempre y cuando oremos pidiéndole con oración y ruego, y aquí está la clave, con acción de gracias. Demos gracias a Dios por su bondad, por su bendita bondad, por su gracia infinita y por esa paz que guarda nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu amor infinito, que es por tu amor que tu gracia se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese regalo de salvación, por ese carisma, por esa benevolencia, por esa bondad que nos ha salvado y podemos nosotros ahora tener esa gracia delante de ti y que nos ayudes a poder ser personas que crezcamos en gracia delante de ti, agradándote y en gracia con los hombres. Y que también, Señor, mayormente en estos momentos, en estos días donde la gente, la ansiedad, la preocupación, la depresión y tantos otros emociones negativas están inundando sus mentes, sus corazones. En este momento, Señor, nos agarramos de esa paz tuya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón. Nos apropiamos de esa paz. Y esa paz en este momento yo te pido que inunde la vida de mi hermano, de mi hermana, por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, tristes, desilusiones, enfermedad, muerte de un ser querido. Que la paz tuya, Señor, sea sobre ellos, guarde sus mentes y sus corazones. Si ahorita una hermana está pasando por un problema y la ansiedad, la preocupación, el afán le ha inundado, que le está afectando tanto espiritual, física, emocionalmente, en este momento yo pido, Señor, que un soplo de tu Espíritu Santo traiga esa paz en su vida y le des la victoria. En el nombre de Jesucristo oramos. También oramos, Señor, por aquellos que están enfermos, aquellos que no les han dado esperanza, aquellos que están al borde de la muerte. Oramos por tu misericordia, por tu gracia, para que tú te glorifiques. Te rogamos, Señor, por su bienestar, por su salud. Seguimos orando por la hermana Berta, la tía Berta, así como toda otra persona enferma, toda otra persona que como ella o a otra enfermedad que están graves o que están luchando, Señor, por sobrevivir. Oramos, Señor, para que tú, Padre Santo, tengas misericordia y te glorifiques en sus vidas. Así como también oramos por aquellos que han perdido un ser querido, para que, Señor, tú les des consuelo, les des paz en estos momentos difíciles. Oramos para que tú nos guardes y nos libres de todos esos males, en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, también por la salvación de este mundo, por la salvación de las almas perdidas. Oramos, Señor, también para que la ciencia, estas vacunas que se están poniendo sean efectivas y puedan ayudar a contrarrestar este virus. Oramos, Señor, para que este mundo reconozca al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y es en el nombre de Jesucristo que oramos y te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo haga la obra. Y a ti, Padre, a ti, Señor Jesús, a ti, Espíritu Santo, damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. De parte de mi esposa y mi persona, Dios les bendiga, buenas noches y acuérdese, tenemos la gracia y la paz de Dios con nosotros. Amén.